Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Normeliana Rodríguez Terrones y soy estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El presente video corresponde a la unidad de aprendizaje relacionada con el análisis de la criminología de derechos humanos, el derecho penal humano, la vulnerabilidad y la discriminación. Todo esto tomando como base el incidente crítico del caso Atenco y la situación de Bárbara Italia Méndez Moreno. Asimismo, saludo respetuosamente a mi docente Magdalena del Carmen Morales Domínguez y agradezco el espacio para desarrollar este análisis jurídico y criminológico con un enfoque de derechos humanos. El objetivo de este video es analizar el caso de Bárbara Italia Méndez Moreno desde una perspectiva de la criminología de derechos humanos y el derecho penal humano, identificando las violencias tanto estructurales que estuvieron presentes, los tipos y niveles de vulnerabilidad, así como las formas de discriminación que se manifestaron durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo del 2006. También se busca reflexionar sobre la importancia de aplicar perspectivas de interseccionalidad y de derechos humanos en la construcción de litigios estratégicos y mecanismos de acceso a la justicia para grupos históricamente vulnerados. El primer tema pues son los elementos analíticos de la criminología y el derecho con un enfoque de derechos humanos experimentados por Bárbara. Pues aquí se permite observar claramente diversos elementos estudiados por la criminología de derechos humanos en el caso de Bárbara. El primero de ellos, pues existe una violencia estructural derivada de las condiciones de pobreza, exclusión, marginación en las que vivía desde su infancia. Bárbara pues provenía de una familia indígena con escasos recursos económicos y vivía en hacinamiento y carecía de acceso efectivo a condiciones dignas de vida, de educación y de protección institucional. De acuerdo con la criminología de derechos humanos, esta busca analizar cómo las estructuras políticas, económicas y sociales generan procesos de victimización y de desigualdad. En el caso de desigualdad social, pues colocó a Bárbara en una situación de riesgo permanente frente a múltiples violencias. También se identifica una violencia cultural, ya que las agresiones sufridas por Bárbara fueron normalizadas dentro de una sociedad donde aún persisten prácticas machistas y sobre todo discriminatorias contra las mujeres. Esto se refleja tanto en la violencia sexual previa que sufrió años antes y así como los abusos cometidos por los policías durante la detención. Asimismo, pues también se presenta la violencia penal e institucional debido al uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades tanto municipales, estatales y federales durante las manifestaciones de Atenco. Según el módulo, la criminología de derechos humanos denuncia las políticas de seguridad y justicia selectivas que afectan principalmente a los grupos vulnerables. En este caso, pues las fuerzas de seguridad actuaron criminalizando la protesta social y vulnerando derechos fundamentales como es la integridad personal, la libertad y el acceso a la justicia. Respecto a los daños sociales, pues Bárbara sufrió tanto daños físicos como daños psicológicos, daños sexuales, familiares y también comunitarios. Además del trauma que se derivó de la violencia sexual y las agresiones físicas, existió un daño colectivo hacia las mujeres que se manifestaron y hacia la comunidad de Atenco. También se observa en el contexto de desigualdad, exclusión y marginalidad. Señala el módulo que estos fenómenos pues son estructurales y están vinculados con relaciones asimétricas de poder. Bárbara pues enfrentaba desigualdad por razones tanto económicas, de género por ser mujer y de origen social, y lo que incrementó el impacto de las violaciones cometidas en su contra. En cuanto a los tipos y niveles de vulnerabilidad presentes en el incidente, pues Bárbara presenta distintos tipos de vulnerabilidad. El primero, pues existe una vulnerabilidad material debido a las condiciones de pobreza, carencias económicas y la falta de acceso efectivo a servicios de protección estatal.
La vulnerabilidad pues se define como la falta de satisfacción de necesidades básicas como lo es el empleo, la educación o la salud. Y también existe dentro del caso de Bárbara pues una vulnerabilidad simbólica. Esta pues se deriva de la discriminación y la estigmatización hacia las mujeres que participaron en las protestas sociales. Las agresiones sexuales, insultos y amenazas reflejan prácticas de humillación y subordinación basadas en el género. También se identifica una vulnerabilidad estructural. Esta se relaciona con las propias instituciones del Estado y con sistemas que reproducen desigualdades. Las autoridades pues no protegieron a Bárbara, sino que participaron directamente en las violaciones a sus derechos humanos. En cuanto a los niveles de vulnerabilidad, pues se pueden identificar tanto la vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad cultural y estructural. El hecho de que Bárbara era mujer y sobre todo joven, provenía de un entorno de pobreza y con antecedentes de violencia previa, pues estas no denuncian por miedo y por falta de acceso a la justicia, y todo esto demuestra que como diferentes factores se intersectan y aumentan el riesgo de la victimización. La vulnerabilidad debe entenderse como una condición relacionada o generada por contextos injustos que restringen el pleno ejercicio de los derechos. Por ello, Bárbara no era vulnerable por naturaleza, sino por condiciones sociales e institucionales que la rodeaban. El siguiente punto son los motivos y tipos de discriminación presentes en el caso. En el caso Atenco, pues existieron distintos motivos de discriminación. El principal fue el género, debido a que las agresiones cometidas contra Bárbara incluyeron violencia sexual, amenazas, insultos sexualizados dirigidos específicamente a las mujeres. También existió una discriminación por condición social y origen comunitario, ya que las personas detenidas pues fueron tratadas como peligrosas o criminales debido a su permanencia a grupos sociales y a sectores marginados, a movimientos principalmente sociales. Y de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación, esta implica toda distinción o exclusión que anule o menoscabe derechos humanos. En este caso, pues las autoridades vulneraron el derecho a la igualdad, a la dignidad y el acceso a la justicia. Asimismo, se identifica la discriminación interseccional porque convergen varios factores simultáneamente. El primero, pues ser mujer, ser joven, ser de escasos recursos y ser proveniente de una comunidad marginada. También hubo discriminación estructural debido a que las instituciones permitieron y toleraron durante años la impunidad de estos hechos. Por lo tanto, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció estas violaciones en la sentencia de casos de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, que fue emitida en el año 2018. Y pues bueno, como conclusión, el caso de Bárbara Italia Méndez Moreno demuestra la importancia de analizar los fenómenos criminales de violencia desde una perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad. La criminología de los derechos humanos y el derecho penal humano permiten comprender que las violaciones sufridas por Bárbara pues no fueron hechos aislados, ¿no?, sino consecuencias de estructuras desiguales, discriminatorias y de violencia institucional que afectan principalmente a los grupos vulnerados, que fueron históricamente vulnerados. Por ello, pues resulta indispensable construir litigios que sean estratégicos, que incorporen perspectivas de género, enfoques diferencial e interseccionalidad, especialmente a favor de los grupos de mujeres, de personas indígenas, de comunidades marginadas y de víctimas de violencia estatal. Además, pues el caso Atenco evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.
Bueno, como futuras y futuros profesionales del derecho y la criminología, tenemos la responsabilidad de desarrollar una visión crítica, humanística, que contribuye a transformar estas estructuras que reproducen desigualdad y discriminación en nuestro país. Excelente noche. Un gusto.